Tina, ¿por qué se decía que la presión intrapulmonar o intraalveolar era negativa en inspiración y positiva en expiración? ¿Por qué significa ser negativo? Negativo en inspiración y positivo en expiración. Era para regular la cantidad, pues, ¿no? ¿Pero por qué se decía negativa? ¿Cómo? ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo en inspiración, Ximena, es menor? ¿Por qué en inspiración es negativa la presión intrapulmonar? A ver, ¿cómo nos podrían decir? Es la expiración, la salida de CO2, Jonathan, ¿por qué? la presión y el volumen, ¿no? Ya la dije. Sheila, ¿qué opinas tú? ¿Por qué dice que es negativa en inspiración? Dice con relación a la presión atmosférica y dice Ximena. Sí, es cierto, negativo a la presión atmosférica. Pero ¿en qué sentido? ¿Cómo es que es negativo? ¿Cómo es negativo en inspiración? ¿Cómo entenderlo? Karime, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué es menor a la presión? ¿Pero cómo? ¿Por qué es menor en inspiración? Sobre el ingreso. No, ¿para qué? ¿Pero el volumen en qué sentido? Claro, como dice la ley de volumen, Ya. sube la presión y baja el volumen y sube la presión. Entonces, ¿cómo sería? O sea, hay más volumen, porque hay más volumen. Ya, entonces, ¿qué pasa con la presión? ¿Es menor a quién? Porque es menor la atmosférica, es una expresión negativa. 658, 659, que sea, pues es que es negativa. En expiración, ¿qué ocurre, señor Rodrigo? ¿Qué? En expiración, ¿qué ocurre? Hay más presión ¿Por qué? porque se relaja el diafragma, Ya, entonces disminuye el volumen y aumenta la presión. Claro, y como la presión es superior a la presión atmosférica, se dice que es una presión ¿de qué tipo? Positiva. Mientras que la presión intraalveolar o intrapulmonar siempre es negativa. Quiere decir que siempre es menor, A la presión atmosférica. o sea, menor a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuándo podría perderse esta negatividad? ¿Cuándo la presión intratorácica sería cero? ¿En qué casos? Puede ser un colapso, ¿no? Pero ¿por qué ocurriría un colapso? Aldair, ¿por qué? Diferencia de presiones. Diferencia de presiones. ¿Mm? ¿Por qué podría ser cero? ¿En qué casos la presión intratorácica sería cero? Si es cero, significa que ya no es negativa, ¿cierto? Nunca va a ser positiva. Pero ¿en qué caso podría ser cero? ¿En qué caso podría ser cero? Ya lo hemos visto en la clase anterior. En un neumotórax, Pero ¿qué ocurriría en un neumotórax? la colisión de uno de los pulmones. ¿Cómo? La colisión de uno de los pulmones por la ruptura de la pleura. ¿Y qué ocasionaría la ruptura de la pleura? Que haya mayor presión y menor volumen. Esa sería la consecuencia. Pero si hay una motora significa que el aire ya ingresaría ¿dónde? A este espacio. Y si el aire, ¿qué presión tiene? 760. Si es 760 ya no es negativo, si no sería cero. Si es cero, perdemos la presión intratorácica. Si perdemos la presión intratorácica, ¿qué ocurre con los pulmones? Colapso. Colapsa. Entonces, ¿quién evita que los pulmones colapsen? La pleura. La presión intratorácica. La presión intratorácica, porque es negativa. ¿De acuerdo? Esa es la importancia, y eso lo vimos también nosotros en esta diapositiva, lo vimos ahí, lo revisamos, vimos cómo apareció esa negatividad, miren cómo es el neumotórax, cómo colapsa, y acá viene otro detalle. El otro detalle acá es respecto a los alvéolos. Los alvéolos, ¿qué hay acá en el alvéolo adentro? ¿Qué hay? ¿Qué es esto?
Dice sustancias Un blanco. surfactantes. No, aquí, ¿qué habrá acá? ¿Qué estado de la materia hay acá? CO2. Gaseoso. ¿De acuerdo? Claro, tú respiras para que el aire llegue acá. O sea, el aire del medio ambiente llega hasta dónde? Hasta los alvéolos. Aquí está el epitelio. ¿De acuerdo? Que es los neumocitos tipo 1 y esos son los neumocitos tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos este sería la monocapa de epitelio, que es el neumocito tipo 1. Acá tenemos neumocito tipo 2 que libera ¿qué? La sustancia surfactante, que son como detergentes. Y en la siguiente diapositiva observamos esto. Nuevamente, Intercambio gaseoso. tenemos el alveolo y ¿qué hay en el centro? Intercambio gaseoso. Gasio, no, aire. Pero todas las membranas respiratorias como el alveolo tienen que estar irrigados. ¿Con qué? ¿Con qué tipo de vaso sanguíneo? Capilares. ¿Por qué capilares? Porque No, tienen pero ¿por qué un unas- capilar y no una arteriola? Una sola Porque capa. solamente tiene una sola capa. Y si tiene una sola capa, entonces va a haber intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? ¿Mm? Entonces, si vemos el dibujo acá, nuevamente, tenemos el alveolo, ¿con qué? Con su monocapa de epitelio, que es el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2 que pone la sustancia surfactante, y por el otro lado, ¿qué tenemos? El endotelio. ¿El endotelio de qué vaso sanguíneo? capilares. De un capilar. O sea, una sola capa. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? El glóbulo rojo con el plasma. Entonces, si la presión en el alveolo es alta de oxígeno, el oxígeno va a pasar a la sangre. ¿Y qué tiene en alta concentración la sangre que llega al alveolo? Hemoglobina. No oxígeno. El CO2, monóxido no, sino el CO2. CO2. ¿Y qué va a pasar con el CO2? Va a pasar hacia dónde? Hacia la, entonces va a haber intercambio gaseoso. Pero para que ocurra la palabra intercambio gaseoso, las membranas tienen que tener capilares. Porque si no tiene capilares, ¿podrá hacer intercambio gaseoso? No, pues. ¿Llegar el aire acá? Sí. ¿Con buena presión de oxígeno? Sí. Pero si no están irrigados, lamentablemente no va a haber intercambio. ¿De acuerdo? Entonces, viendo la diapositiva anterior, vemos otro detalle. Nosotros queremos que este aire que tiene oxígeno, el oxígeno donde pase, hacia acá. Aquí, ¿qué faltaría colocarle para hacer una membrana respiratoria? Un canal. Un Canales. vaso sanguíneo. Acá tendría que haber un vaso sanguíneo. ¿Qué más tendría que dibujarlo ahí? ¿Qué más tendría que dibujar? CO2. Tendría que buscar primero que tengo el endotelio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más tendría que dibujar acá? La sangre. Ahí está la sangre, pero ¿qué me importa de la sangre? Y el intercambio gaseoso. ¿Qué vendrían a hacer estos? Los glóbulos Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos de mamífero. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este caso? El oxígeno va a ir por dónde? Hacia aquí. Y el CO2 va a ir hacia acá. ¿Se entiende la idea o no? Sí. ¿Conforme? ¿Qué es lo que tener presente? Para que este gas, oxígeno, pueda solubilizarse. ¿Por qué solubilizarse? Porque la sangre es líquida o no. Y el oxígeno es un gas. Si yo quiero solubilizar en los gases, todos los alvéolos tienen que tener una capa de agua. Todas las membranas respiratorias tienen que ser húmedas. No le estoy diciendo que esté lleno de agua. Ronald, ¿qué pasaría si el alvéolo estuviera lleno de agua? No había intercambio ¿Podría gaseoso. hacer intercambio gaseoso? ¿Por qué? No llega el gas. Si no llega el gas, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces lamentablemente no podría hacer intercambio. Entonces, un edema pulmonar, ¿qué va a ocurrir acá con esta zona? Se va a llenar de líquido. ¿Y habrá intercambio? No, pues es peligroso un edema pulmonar o no. Claro que sí es peligroso un edema pulmonar. Estas son moléculas de agua. Las moléculas de agua, Sheila, imagínense que todos ustedes sean moléculas de agua. Ustedes son moléculas de agua, moléculas de agua, moléculas de agua y que están alrededor del aire. Las moléculas de agua, ¿cómo se quieren comportar? ¿Querrán unirse entre ustedes o querrán estar separados por el aire? Unirse. Entonces
O sea, las moléculas de agua, cuando ven otra molécula de agua, que siempre que quieren juntarse. ¿Y a quién odian? Al aire. Entonces quieren juntarse. Entonces, si ustedes fueran todas moléculas de agua, ¿qué quisieran todos ustedes? Juntarse. Igualito, si son puras moléculas de agua, ¿qué quieren hacer todas las moléculas de agua? Unirse la sangre. Y cuando se quiere juntar, ¿qué pasa con el alveolo? Colapsa. O sea, si este es un alveolo, todos ustedes tendrían alrededor de ¿dónde? De toda la pared. Cada molécula de agua. ¿Qué querrán ustedes? Juntarse. Si ustedes se quieren juntar los de este lado con este lado, ¿qué va a pasar con el salón? Colapsa. Y si colapsa, ¿podrá hacer el intercambio? No. Está vascularizado, claro, pero si no hay aire, de nada me vale que esté bien vascularizado. Entonces, eso para evitar o para disminuir esa tensión superficial, para disminuir, no eliminar, sino para disminuir esta tensión superficial, es importante la sustancia surfactante. Entonces, esta es la sustancia surfactante. Miren, como fosfolípidos, tienen cargas, positiva y negativa. Entonces, si son como cargas, es como que yo le metiera entre ustedes sustancia surfactante. Si yo acá entre Trinidad y Ronald pongo una sustancia surfactante aquí y acá pongo otra sustancia surfactante, ¿los tres se podrán unir con mayor facilidad o con mayor dificultad? Con mayor facilidad. No, pues mayor facilidad no, pues si se está alejando alguien. Es alguien que ustedes no quieren que esté. Si yo pongo una persona acá diferente, más bien ustedes no se van a poder unir, porque los estoy separando. Algo que repela. Entonces, más que los separa, claro, los repela, los separa. Entonces, este detergente producido por los neumocitos tipo 2, ¿qué es lo que hace sobre la tensión superficial, Sheila? ¿Quieren que ustedes estén más unidos o que disminuya esa unión? Y si disminuye esa unión, cuando todos están alrededor de este alveolo, ¿podrán atraerse con mucha fuerza o con menos fuerza? Entonces, ¿hay más tendencia al colapso o menos tendencia al colapso? Menos. Eso hace la sustancia surfactante, menos tendencia al colapso. O sea, todos los alveolos, ¿qué quieren? Colapsar. Y si todos los alveolos quieren colapsar, ¿el pulmón qué querrá? ¿Hincharse o colapsar? Colapsar. ¿Mm? ¿Quién dice hincharse? Si se llena de agua. Hincharse, o sea, que se van grandotes, Sí, con sí, agua sí. bastante. Claro. O querrán, cuando colocamos los tendencias surfactantes, ¿qué querrá? Si cada alveolo tiene tendencia a colapsar, ¿se entiende la idea o no? Ah, ya. ¿Todo el pulmón tendrá tendencia a colapsar o a hincharse? Dime qué dices. No, si todos los alveolos quieren colapsar y el pulmón está lleno de salones que son alveolos, todo el pulmón va a querer colapsar. ¿Quién evita el colapso pulmonar? Claro, en parte la sustancia surfactante La tensión. le disminuye y hace de que entonces pero quien evita el colapso en general es la presión negativa. ¿De dónde? De la presión intratorácica o intrapleural. ¿De acuerdo? Por eso, en todo animal, ¿tiene sustancia surfactante o no? Sí. Sí. Si todo animal tiene sustancia surfactante y si le metemos el cuchillo, si la sustancia surfactante hiciera su trabajo, ¿este pulmón colapsaría o no colapsaría? Sí. No colapsaría, sí, pero la sustancia surfactante disminuye la tensión superficial, no la anula, simplemente la disminuye. Igual el pulmón colapsaría. ¿Por qué no colapsa? Por la presión intratorácica. Ahora, viene lo otro. Dime, ¿La sustancia surfactante es lo azul o esto? esto de aquí. Ah, Esto azul es el agua. ¿es la qué? El agua. El agua. Este es la sustancia surfactante. Ahora viene lo otro. O sea, todo pulmón tiene tendencia a colapsar. Díganme ustedes, voy a hacer dos dibujitos. Han hecho un experimento hace como 50 años. Agarraron dos pulmones de caprino, que de oveja creo, ¿ya? Y a un pulmón, era un pulmón como estaba. Llegaron un pulmón, imaginen que ese pulmón tenía varios alveolos. Y estos alveolos, obvio, que estaban humedecidos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? O sea, estaban con su capa de agua. ¿De acuerdo? Y esta capa de agua, pues tiene su sustancia también. ¿Qué sustancia? Surfactante. Surfactante.
que le disminuye la tensión superficial, pero igual colapsaría. Hicieron otro carnerito, también colocaron acá otro. Pero ¿cuál es la diferencia con el anterior? Igualito, misma edad y todo. Pero este de aquí estaba lleno de agua. Totalmente de agua. O sea, sin aire. Este no. Acá y acá, aire, 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 aire. Entonces, le colocaron dos bombas. Acá le colocaron una bombita acá. Y acá le colocaron una bomba A. Y le colocaron una bomba, ¿qué tipo? B. ¿Cuál va a ser la función de la bomba? Es como soplar. ¿De acuerdo? Para soplar. ¿Cuál de los dos pulmones creen que ustedes que fue más difícil inflarlo? Y vamos a la conclusión. Si es más difícil inflarlo, ¿es porque tiene más tendencia al colapso o menos tendencia al colapso? Más tendencia al colapso. ¿Se entiende la idea o no? Entonces viene la pregunta, hicieron un experimento hace tiempo, hace décadas. La pregunta, ¿cuál es más difícil inflarlo? ¿El pulmón que tenía aire y solamente una capa de agua o el pulmón que estaba lleno de agua? ¿Qué está lleno? ¿Sí? Opción A. ¿Quién dice que es más difícil? Como está ahí en la figura. Ocho, 10, 13, 16, 18. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ¿ah? ¿Sí me da qué dices tú? ¿Los apoyas o crees que hay trampa? La B. ¿Tú, Sheila? También la B. La mayoría ha dicho que es la B, ¿o no? Cuando la mayoría dice que es la B, es la A. Tú sabes que en tu corazón por dentro, tú sabes que no es la respuesta. ¿Qué? ¿Por qué? Es la A. ¿Por qué? ¿Por qué la A? ¿Acá hay tensión superficial? No, si no hay gas. Es solo líquido. Pero usted dice que Es más difícil de inflar. Claro, es más difícil. Este es fácil de inflar porque es puro líquido. La tensión superficial, como hay aire, ¿qué quieren hacer todas estas moléculas de agua? ¿Qué quieren entre ellas? Juntarse. Juntarse. Pero... Quieren juntarse. Entonces seríamos así, no, pero no podemos hacer así porque nosotros no podemos captar ¿qué? El oxígeno del aire. O sea, no podemos hacer de esta manera porque si no nos morimos, pues. Porque si no tenemos aire, de que no, ¿cómo vamos a respirar? ¿De acuerdo o no? Pero usted preguntó cuál era más difícil de inflar. Más difícil inflar es aquel que tiene su capa de agua nada más. ¿Por qué? Porque está en la tensión superficial. ¿Y qué quiere hacer la tensión superficial? Que los alvéolos colapsen. ¿Acá querrá colapsar los alvéolos por tensión superficial? No tiene. Va a querer colapsar porque es tejido elástico. Acá hay un poquito de tejido elástico que quiere colapsar. Por la principal causa de colapso pulmonar siempre va a ser por tensión superficial. Entonces, ¿qué ocurre en los prematuros? ¿Cuáles son las características de un animal prematuro, sea humano o animales? Nacer Que antes sus del... órganos no se han Bajo desarrollado, peso, ¿no? ¿sí o no? Sí. Nacer fuera de la fecha indicada. Bajo peso, no termorregula. Por eso tiene que usar mamá canguro, ¿sí o no? ¿Cómo? Sus órganos no habían desarrollado. Sus órganos no han finalizado. ¿Y uno de los órganos? ¿El corazón habrá finalizado? Sí, pero Sí, el que sí no- finalizó. El que no finaliza es el pulmón. Entonces, ¿qué ocurre? No finaliza el pulmón. O sea, ¿qué es lo que ocurre en un animal prematuro? Sus pulmones son inmaduros. No se desarrolla. Si este es un pulmón de un prematuro, o sea, justo en el último tercio de gestación, ¿tendrán neumocitos tipo 1? No. Claro que tiene que tener neumocitos tipo 1. ¿Cómo no va a tener neumocitos tipo 1? Los neumocitos tipo 1 se crearon del inicio. ¿Han llevado histología y embriología todavía? ¿Sí? ¿Han llevado? ¿Cómo se deriva los pulmones?
¿De dónde derivan los pulmones? Ariana, ¿de dónde derivan los pulmones? ¿De qué capa germinal derivan los pulmones? ¿De qué órgano derivan los pulmones? Del intestino anterior. Se geman del intestino anterior. La vejiga natatoria son rezagos de pulmones. La vejiga natatoria, muchos de ellos están conectados al intestino. Y luego también algunos se desconectan. De una yema se forma en la capa endodermal y rodeado por la capa mesenquimatosa. Deriva de dos, del endodermo y del mesodermo. El endodermo es la capa interna y es lo que envuelve es el mesodermo, está el cartílago, los vasos sanguíneos. Pero eso se forma pues en la organogénesis, o sea, en el primer tercio de gestación ya se formaron todos, ya está el endotelio. El endotelio está. En el último tercio, estos desgraciados se demoran en sintetizar, ¿qué cosa? La sustancia surfactante. Entonces, en un prematuro, sus pulmones tendrán más tendencia al colapso o menos tendencia al colapso. Más tendencia al colapso. Claro, si a un prematuro o a un niño normal le pones un cuchillo, igual sus pulmones van a colapsar. No porque tengan neumocitos tipo 2 bien, significa que no va a colapsar, va a colapsar. Quien evita es la presión intertorácica. Intervelar no, ni ultrapulmonar, es sinónimo. Entonces, ¿qué ocurre en los niñitos o en los animales que son prematuros? Están así. ¿Por qué? Tratan de expandir más su caja torácica. ¿Por qué? Para hacer más negatividad intratorácica. ¿Para qué? Porque sus alvéolos tienen tendencia al colapso. ¿Tienen tendencia a edema pulmonar? Sí. Claro que sí, porque las sustancias surfactantes, como forman una capa entre ellas, no quieren atraer muchas moléculas de agua, pero cuando hay menos sustancias surfactantes, el líquido comienza a salir más y se comienza a llenar más de líquido. Tiene más tendencia al edema. Pues Entonces, ¿qué tratamiento lo harían ahí? Primero, pues incubadora, para termorregular. No, ampollas para madurar. Antibiótico. ¿Y qué le aplican? Para madurar los pulmones se les pone unas ampollas. ¿De qué? ¿Te acuerdas? No, ahorita no van a. Corticoides. Los corticoides hacen de que neumocitos tipo 2 comiencen a trabajar mucho más rápido. Pero a partir de la semana 20. Si es después de la semana 20 ya no ese bebé no progresa. Antes de la semana 20. De la semana 20 para adelante. Antes de la semana 20, no, ese bebé no progresa. No progresa. Ese producto no llega. Ya no sirve, ya, porque definitivamente ya está en recontra inmaduro. Pero uno de los problemas del distrés respiratorio es ese. Por menos sustancia surfactante en los prematuros. Eso es lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí alguna pregunta sobre sustancia surfactante. Lo vieron en biofísica también. Pero lo estamos explicando de una manera más directa, más que valga. Si hay alguna duda, es el momento. ¿No hay? Perfecto, continuamos entonces. Entonces, los corticoides estimulan a los neumocitos tipo A. Así es, para que comiencen a sintetizar más sustancias surfactantes. Pero tienes que manejarlo Es bien. un tratamiento que ya les colocan ahí. Sí, eso no lo coloca ni la enfermera, eso lo coloca el Ahora, miren acá también lo otro. Miren las vías aéreas. Este alveolo en este momento tendrá alta concentración de oxígeno o baja concentración de oxígeno. Alta. Se viene la sangre venosa y se oxigena y tiene alta concentración de oxígeno o baja concentración de oxígeno. Esa de acá. Alta. Cuando tiene alta concentración de oxígeno se llama sangre arterial. Cuando tiene baja concentración de oxígeno se llama sangre venosa. Jonathan, esta sangre arterial, ¿a dónde irá? ¿A dónde llegará? Jonathan dice, los órganos al corazón. Muy bien. Omar, ¿a qué lugar exactamente el corazón? No, nunca va a llegar la sangre a los ventrículos. Atrio izquierdo. ¿Cómo se llama el vaso sanguíneo que lleva la sangre del pulmón al atrio izquierdo? Vena pulmonar. Tú lo has dicho bien. O sea, la vena pulmonar está llevando sangre Al lado izquierdo. arterial. ¿De acuerdo? Y esta sangre venosa mixta que ha llegado, finaliza por favor Ariana, esta sangre venosa mixta, ¿de dónde está proveniendo? Del ventrículo derecho. ¿Qué vaso sanguíneo está llegando? O sea, la arteria pulmonar está llevando sangre venosa para que haga intercambio gaseoso llamado hematosis también
y retorne como sangre arterial por las venas pulmonares. Llega al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y sale por... y sale por... Ventrículo derecho. Por la arteria aorta. Muy bien, por la arteria aorta. Claro, si llega al atrio izquierdo, llega al ventrículo izquierdo, tiene que salir por la arteria aorta. Y Mario, ¿y qué sangre estará haciendo por la arteria aorta? ¿Sangre arterial o sangre venosa? Claro, ya se oxigena en los pulmones. Si ya llegó al atrio izquierdo, sangre arterial. Ventrículo izquierdo, sangre arterial. Arteria aorta, sangre arterial. ¿Dónde, Karimé, esta sangre arterial se volverá sangre venosa? Cuando llega a los capilares de todos los tejidos y retornará al corazón por las venas cavas al atrio derecho como sangre venosa y pasará al ventrículo derecho como sangre venosa y saldrá por la arteria pulmonar como sangre venosa, porque todavía no ha llegado al pulmón. Tiene que llegar al pulmón para que haga el intercambio. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí la importancia de este intercambio gaseoso. Entonces ya saben cuál es más difícil. El experimento está ahí en los libros, en todo lugar lo hacen. Pues, experimento. Seguimos. Ahora. Primero, ya sabemos que los gases se van a movilizarse por difusión. ¿De acuerdo? Nayeli, ¿cómo difunde el oxígeno y cómo difunde el CO2? ¿Cómo difunde? De mayor presión a menor presión. El oxígeno, Nayeli, ¿cómo atraviesa todas las... ¿Por qué tipo de transporte el oxígeno va desde el alveolo y llega a la sangre? Pasivo, pero hay dos, difusión simple o difusión facilitada. Simple, ¿por qué? Porque no tienen carga. Son moléculas pequeñas y no tienen carga, entonces pasan por difusión. O sea, el oxígeno hacia la sangre y el CO2 hacia el alveolo. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué determina de que haya un mayor o no mayor difusión? Primero, la superficie de intercambio. Claro, si tengo más alveolos, ¿tendré más superficie de intercambio o no? Sí. Sí, solo si estos alveolos están vasculares. Muy bien. Otro, ¿cuál sería? El espesor del intercambio. ¿Qué significa? ¿Este espesor qué debería ser? ¿Lo más grueso o lo menos grueso? Menos grueso, claro. Si fuera menos grueso, entonces es mucho más fácil. Intercambio, entra. Es mucho más fácil que realice el intercambio. ¿En qué caso ustedes creen que este espesor aumente? ¿En qué casos esto se volvería mucho más grueso? Ejemplos. ¿Cuándo ese espesor sería mayor? ¿Tiene idea? ¿En cuándo? Cuando hace más esfuerzo. Cuando realizaría mucho más esfuerzo. No estamos hablando de espesor. En edema. Si en hay edema. salida de líquido, va a ser más fácil que pueda atravesar el oxígeno en CO2 o más difícil. Más difícil. Otro caso, en una respuesta inflamatoria. Si hay una respuesta inflamatoria, ¿qué pasa con esta membrana respiratoria? Engruesa. ¿Favorecerá el intercambio o desfavorece el intercambio? Desfavorece el intercambio. Los fumadores, ¿qué creen que pasa con esa membrana respiratoria? Está inflamado. Se engresa, claro, se engresa, claro. Tiene elastasa, proelastasa, destruye proteínas. Y si destruye proteínas, comienza a aumentar el tejido conectivo. Y el tejido conectivo, ¿qué es lo que hace con ellos? Lo obstruye, lo engresa más que todo. Si lo engresa, ¿es más fácil o más difícil? En una neumonía, entonces, ¿qué ocurrirá? Entonces, ¿habrá mayor difusión de gases o menor difusión de gases? A eso yo es lo que quiero llegar. ¿Qué más? Gradiente de presión. Claro. Si hay más diferencia de presión del oxígeno, ¿pasará más oxígeno en la sangre o menos oxígeno en la sangre? Si hay más diferencia de presión. Menos. Más. Si hay más diferencia de presión entre el oxígeno en el alveolo y en la sangre, si acá tengo más oxígeno que en la sangre, ¿pasará más oxígeno o menos oxígeno?
¿En qué casos esto disminuiría? Ejemplo, cuando el oxígeno sea menor que allá. Un ataque de asma. En un ataque de asma, ¿qué pasa con los alveolos? Broncoconstricción. Llegará aire con facilidad a los alveolos. Entonces la presión de oxígeno en los alveolos será alta o baja. Baja, porque está mal ventilado. Y si hay menos presión de oxígeno, ¿qué pasará? ¿Pasará más oxígeno o no pasará más oxígeno? Menos oxígeno porque hay menos gradiente de presión. Sí, pues, Ronald, ¿tú has visto las eliminatorias o no has visto las eliminatorias? No te gusta, ¿sí? ¿Alguien que le gusta las eliminatorias? ¿De qué? De eliminatorias de fútbol que ha habido acá. No. Nadie, no, nadie. De básquet, ven ustedes nomás. Badminton. ¿Tú sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo Bolivia, cómo está ganando sus partidos Bolivia? Por la altura. ¿Qué crees que pasa en la altura? Aparte que tiene otro peso la pelota, ¿sí o no? La pelota es más ligera y, ¿sí o no? A veces el bote es lo malo, ¿sí o no? Muchas veces. ¿Pero qué es lo otro? El soporte. ¿Qué ocurre en altitud? Tiene más soporte. ¿Hay más moléculas de aire o menos moléculas de aire? Menos moléculas de aire. Y si hay menos moléculas de aire, voy a dibujarlo con rojo, las moléculas de oxígeno. Acá habrá más moléculas de oxígeno, acá habrá un poquito menos moléculas de oxígeno, acá habrá menos moléculas de oxígeno y acá habrá menos moléculas de oxígeno. Cuando lleguen ellos, cada uno, a sus alveolos correspondientes, ¿de acuerdo? Profe, no lo he vascularizado. Sí, tienes razón, no lo vascularicé, ¿ya? Pues imagínense que los cuatro están vascularizados. ¿Dónde habrá más moléculas de oxígeno? Para que me importa el oxígeno. ¿Dónde habrá más? ¿Será 1, 2, 3, 4 igual acá? 1, 2, 3, 4 igual acá? 1, 2, 3, 4 igual acá? 3, 4 igual? ¿O cambiaré algo? Acá habrá menos, acá habrá mucho menos y acá habrá mucho menos moléculas de oxígeno. Y si acá hay menos moléculas de oxígeno, ¿cómo estará la gradiente de presión? ¿Mayor o menor? Menor. Entonces, ¿la sangre se va a oxigenar mejor o no? Entonces, ¿qué pasa en la altura? La sangre está con menos concentración de oxígeno. ¿Y qué haría como mecanismo compensatorio ese animal o esa persona? Hiperventila. Eso es de manera aguda. Y de manera crónica, en una semana, ¿crees que siga usted en una semana así? No. Comienza a respirar menos veces, pero con mayor profundidad. Y otro cambio más que ocurre a la semana. Otro cambio, no dificultad. Un cambio para tratar de compensar. El oxígeno. Omar, ¿qué piensas? Hiperventilarlo. ¿Cómo podría entonces? ¿Qué crees que ocurre en una semana? Aparte de que ya la hiperventilación va disminuyendo, le dan HRV, le llaman eso. Luego la frecuencia respiratoria no aumenta tanto como al inicio, pero aumenta tu capacidad pulmonar, ¿sí o no? Pero aumenta la hemoglobina. Aumenta la policitemia, aumenta la hemoglobina. Y si aumenta la hemoglobina, ¿para qué? Aunque haya poco oxígeno, podrá captar, aunque sea ese poquito oxígeno que tiene. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en unos minutos. Pero eso lo vamos a ver en la semana. Entonces, cuando van a jugar pelota, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál ha ido mejor, maestro, señor Paz, cuando juegan pelota? ¿Viajar el mismo día o estar unos días antes aclimatándose? Claro, cuando se han ido a Cusco, se han ido a Arequipa o se han ido a Huancayo, el primer día es fatal. Luego la primera dormida, recién el segundo y tercer día, y al quinto día tú ya te sientes allá, ya te sientes uno más de allá. Pero no es porque te sientas uno más de allá, sino porque ya hay aclimatación. Ya tu hemoglobina comienza a aumentar, el número de glóbulos rojos comienza a aumentar por recién a la semana, no al inicio. Pero ese mismo día que ocurre, fatal. Como yo equipo Lula hubiera mandado yo el domingo, yo los mandaba de frente a la abuela.
una semana, lo que está aclimatado. En una semana se aclimata. Pero ellos van a viajar el sábado. Porque también hay otros que dicen, no, mejor cuanto menos tiempo vas a tener una mejor respuesta. Dependería del tipo de ejercicio que van a hacer acá esta semana. Otros que hubieran hecho, como los equipos que lo están llevando al alto de Bolivia. La Paz es ¿cuántos metros? 3.800 metros sobre el nivel del mar. Huancayo está a 3.200, Arequipa está a 2.900, Cusco. Dependiendo qué parte. Está entre 3.000. Si va con su familia, tiene que saber también, ¿sí o no? Pero llega ahí y ya no regresa. Compras doble pasaje por las puras porque no regresa. Ha pasado. No es broma. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos con personas. Ustedes saben que últimamente ha habido muchos extranjeros que han muerto. En este último año ha habido 4 o 5 reportes y han sido pues de manera aguda. Han hecho un mal de altura agudo. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que caminar. Si caminas, hay mayores requerimientos de oxígeno que te faltan. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, pues, Cusco está a 2.800, pues si vas a Machu Picchu está a 300, 200, más elevado, porque ese es el más elevadito. Cusco es aquí, pero el otro está más arriba. Entonces, también esas cositas. Entonces, uno te aclimatas en varios días. Entonces, otro componente que hemos dicho, la concentración de hemoglobina. Ya. Si tengo más hemoglobina, ¿transporto más oxígeno o menos oxígeno? Más oxígeno. Más. Si tengo menos hemoglobina, transporto menos oxígeno. Entonces, en lo que sufren una anemia, la que se duele todo el rato. ¿Por qué? Porque en parte es porque menos oxigenación. La ventilación puede estar normal. Sus pulmones deben estar rosaditos. No importa. Pero esa sangre tiene menos contenido de hemoglobina. Si tiene menos contenido de hemoglobina, tiene menos capacidad de captar, ¿qué cosa? El oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, eso ocurre en la aclimatación. Aumenta los niveles. Y otro importante, la solubilidad. El oxígeno, según esto, ¿es muy soluble o poco soluble? Es poquito soluble, muy poquito soluble. ¿De acuerdo? Muy poquito soluble. Es bien difícil que el oxígeno se disuelva en el agua. Eso quiere decir en resumen. Ojo, el oxígeno es muy difícil, Karimé. Escucha, escríbelo, ¿ah? Karimé, escríbelo. El oxígeno es muy poco soluble en el agua. Por lo tanto, señor Rodrigo, en el plasma será poco soluble o muy soluble. Poco soluble, pues plasma. ¿Por qué? Porque el plasma principalmente, ¿qué es? Agua. Correcto. Y también más me importa decir que el oxígeno es muy poco soluble en el plasma. Mira lo que está diciendo. Profesor, una pregunta. Cuéntame. En una fibrosis pulmonar es cuando se vuelve tejido conectivo, creo, y también es por el espesor de la membrana Sí, hombre. y deja de... No va a ser un buen intercambio. Y ahí ya no, nunca Lo más. que pasa es de que cuando se cicatriza, porque al final hay como una cicatrización, es como cuando tenemos un corte. Acá normal, te pones láser o queratolíticos y normal, la cicatriz puede disminuir, ¿sí o no? Pero adentro, entonces tu capacidad pulmonar pierde. Es igualito que ocurre en tuberculosis. En tuberculosis, los huecos que te deja el Mycobacterium queda como cicatriz, engrosados. Y es así hasta que ya no funciona. Por eso el poco pulmón que te queda, hay que cuidar. Pero ¿puede una persona vivir con eso? Claro, sí que está tratado, claro que sí. La cosa es que esté, evitar, pues, ¿sí o no? Las infecciones recurrentes. El problema también viene a ser con la alergia, también las alergias, o el asma, que es una broncoconstricción. Si ya tiene que estar, también debe estar limpio, bien ventilado, ¿correcto o no? Una temperatura adecuada, evitar las corrientes de aire, pero si no, normal. Pueden vivir años, sí. Un amigo que su papá vino hasta ahora, muchos años, y ha sido minero y tiene problemas de fibrosis.
Porque ha estado en mina, ha trabajado toda su vida en mina, toda su vida está en Cerro de Pasco, toda la vida lo único que conocía ha sido la mina. Y en la mina, pues, los equipos o sea, de protección, estamos hablando de hace 50 años, no creo que sean los mismos equipos de protección que hay ahora, ¿sí o no? Entonces, él ha quedado con algunos problemillas, pero mientras esté nutrido, cuidado y apenas hay cualquier problema, lo que siempre tiene que tener presente es la circulación de oxígeno. Siempre con la circulación de oxígeno es importante. Y hoy vamos a explicarlo porque muy buena pregunta, Diana, porque justo la clase justo se iba a abrir en media hora, justo para hablar de la saturación de oxígeno, justo lo que vimos, le hicimos la semana pasada a Oxito, ¿sí o no? A Oxito le colocaron en la oreja, ¿sí o no? La saturación que salió 99%. Nayeli, ¿qué significa 99%? Porque eso sacaron, ¿sí o no? 99, 98%, ¿no? O sacaron 83, 99 sacaron. Ejercicio sacaron 99. ¿De acuerdo? Así, Fosito, 99. Después del ejercicio, No. 98 y 99. 98. 98 y 99. ¿Y antes del ejercicio? 99. ¿Hay gran diferencia entre 99 y 98? Es lo mismo. 99 y 98 no veo una diferencia significativa. Pero si tienes menos de 90, ¿se acuerdan que en el COVID todo el mundo se usaba un saturador y no podías bajar el 90, ¿sí o no? Estabas en 95, entrábamos en psicosis, entrábamos todos, ¿sí o no? Cada rato nos medíamos que tenía que estar más de 95. ¿Por qué? Y justo con tu pregunta es lo que va a continuar. Usted la pregunta ahí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, Karime, ¿qué escribiste al final? Que el oxígeno es muy poco soluble en el agua, por lo tanto es poco soluble en el plasma. Muy poco, muy. Me quitaste es un muy. Es muy poco, es muy poco. No va a cambiar nada, es muy poco. Si tú dices poco, poco en el otro. Si es muy poco, yo pondría muy poco. Ahora les presento a la hemoglobina. Valentina, ¿por qué crees que llaman hemoglobina? La hemoglobina es una proteína cuaternaria. Le llaman hemoglobina porque tiene un grupo hemo y una globina. Pues se llama hemoglobina. Porque tiene un grupo hemo y tiene una globina. Pues se llama hemoglobina. Si tuviera un grupo cianina, le llaman hemocianina. Le llaman globina porque se llama globina. Y la hemoglobina es una proteína. Miren acá el grupo, una hemoglobina es esta de acá. Entonces la pregunta viene acá. ¿Cuántos grupos en y cuántas globinas tiene? 4. Perfecto. Muy bien, Jimena. Tiene 4 grupos en y 4 cadenas de globina. Las cadenas de globina son como serpentinas de Sailor Moon. Así que se ponen así. Imaginen que cada uno es un grupo en. Ese es su Sailor, esa es una globina. Entonces tiene 4 grupos en y cada grupo en está protegido por una globina. ¿Quién transporta oxígeno? El grupo N. Justo aquí hay un átomo de hierro, un átomo de hierro, un átomo de hierro y un átomo de hierro. En cada grupo N hay solamente un átomo de hierro. Y donde se une el oxígeno es al átomo de hierro del grupo N. Por lo tanto, señor Paz, una hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede transportar como máximo? Una sería este grupo N. Y este, 4. Entonces, una hemoglobina puede transportar máximo 4 moléculas, no 4 moles, 4 moléculas de oxígeno. ¿Y la globina transporta oxígeno? No, hemos dicho que protege a quién? Al grupo N. Nada más. Algunos lo relacionan, o lo hacen unos dibujitos, como una pelota. 4 paños, ¿de acuerdo? Y cada paño tiene un huequito que es el grupo N. Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno se pueden ahí? 4. Estas son las cadenas. Las cadenas son alfa y beta son las cadenas de globina. Entonces, máximo, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede transportar? 4. La globina protege al grupo N. Entonces, acá viene la pregunta. La hemoglobina es como tener un tren
que tiene muchos vagones, pero que solo pueden transportar ¿cuántas personas? 4. Entonces, tremendo moleculón, solo para transportar ¿cuántas moléculas de oxígeno? 4. Uno diría, pucha, que demasiado gasto energético, pero no, es necesario. La globina protege al grupo E, lo protege y lo vuelve a la hemoglobina, lo vuelve funcional con estos plegamientos. Gracias a ese plegamiento puede este grupo E con su átomo de hierro, ¿qué puede transportar? Oxígeno. Y este átomo de hierro siempre está en estado hierro más 2. El hierro puede estar en más 2 y más 3. Por lo tanto, ¿está en estado ferroso o estado férrico? Escuché los dos. Ferroso. Oso es para el menor grado de oxidación y es para el mayor grado de oxidación. El hierro pertenece al grupo de la tabla periódica al 8A o B. No, A son los gases nobles. B. ¿Sí o no? Hierro con el cobalto y con el níquel, el peconi que le llaman, es el grupo 8, 9 y 10 de la columna, ¿sí o no? Ellos tienen grado de oxidación 2 y 3. Entonces es en el estado ferroso. ¿Quién lo mantiene en estado ferroso? La globina. Entonces, miren la importancia de esto. La globina lo protege. Entonces, vamos bien hasta ahí. Sheila, ¿conforme hasta ahí? Seguimos. Acá ya viene lo último, pero para seguir entendiendo esta parte de aquí, pues tenemos que cambiar de PPT. Entonces, volvemos a la semana 7, donde hicimos coagulación. Y en coagulación, la primera parte era, vimos coagulación, bla, 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 hemostasia, y hemos hablado y hemos tomado, y luego miren lo que faltaba hablar de los glóbulos rojos. No es que nadie quería hacerlo, sino que la idea quería hacer los glóbulos rojos justo con respiratorio. Por eso que están recién, vamos a ver los glóbulos rojos. Ahí tenemos los glóbulos rojos. ¿Por qué son rojos? Por la hemoglobina. ¿Pero quién le da el color a la hemoglobina? El hierro le da ese color rojo. Los crustáceos, en el grupo E, ¿qué tienen? No tienen hierro, ¿qué tienen? Cobre, la hemocianina, por ejemplo. Entonces, en vez de tener hierro, ellos tienen en el E que tienen cobre, y el cobre es medio azul verdoso. Por eso los crustáceos, su sangre es media verduzca, media azulada. Es por el cobre, no por el hierro. ¿De acuerdo? Por eso es simplemente un pigmento respiratorio, también le pueden llamar, y todo lo que ustedes quieran componer. Ahora, vemos aquí, no voy a borrar esta de acá, voy a borrar un ratito acá esta parte, no se me duerman más de lo que hemos visto, hemos estado durmiendo, pero nos interesa esto. Ustedes saben que siempre tenemos células pluripotenciales. Hemos visto nosotros que de células precursoras mieloides sale el megacariocito. El megacariocito es una célula gigantesca, multinucleada, que da origen a los trombocitos en las plaquetas. Las plaquetas, como lo mencionamos, ya no viene para el examen, viene la parte de coagulación nada más, pero no la parte de donde hicimos todo. Las plaquetas son restos celulares, no son células, son fragmentos celulares. ¿Qué tenían las plaquetas dentro? Gránulos nada más, tiene gránulos, no tiene núcleo, nada, son gránulos que vino del megacariocito. Hay una célula precursora llamada eritroide o eritrocítico, y gracias a una hormona llamada la eritropoyetina, sintetizada a nivel renal, favorece la eritropoyesis para producir, en otro caso, ¿qué? Los famosos glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Los glóbulos rojos, esos son los que nos importan, o le llaman la célula los eritrocitos. ¿De dónde viene? Pues, miren ustedes, tenemos una célula madre, el stem cell que tenemos, y miren ustedes cómo va diferenciando poco a poco. No sé si se dan cuenta que las primeras son grandes y medias basófilas, y luego pasan a eosinófilas. ¿Qué ocurre con el tamaño del glóbulo rojo? ¿Va aumentando o disminuyendo? Va disminuyendo el tamaño del glóbulo rojo. ¿Qué más observamos? Que
el reticulocito, miren cómo todavía hay la pérdida o la extrusión de ¿quién? Del núcleo. Y al final queda como un eritrocito maduro que no tiene núcleo. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué era rojo el glóbulo rojo? Por el Por el Por la hierro. hemoglobina. ¿Qué organela sintetiza la hemoglobina? El retículo endotráfico rugoso, los ribosomas, están relacionados con la síntesis de proteínas. Entonces, ellos van a sintetizar con el aparato de Golgi, ¿qué van a sintetizar? La hemoglobina. O sea, la hemoglobina se comienza a producir por acá. Pero si al final, miren, acá hay uno que se llama reticulocito. ¿Por qué le llama reticulocito? Reticulocito significa que todas las organelas que tenía y el núcleo lo va a perder la célula. Entonces, si pierde todas las organelas, ¿una organela es el retículo endoplásmico o no? ¿Una organela no es el aparato de Golgi o no? Claro, no son los ribosomas que tienen ahí. Y si pierdo las organelas, y cuando llego a glóbulo rojo maduro, ¿podré sintetizar hemoglobina? Ya no, porque no tengo organelas. O sea, el día que sale glóbulo rojo a circulación es el día de su muerte. Porque ya no puede repararse, ya no puede sintetizar proteína. Con lo que nace, vive. Cuando se le agota lo que tiene, se muere. ¿De acuerdo? O sea, su primer día útil es su primer día ya para cuenta regresiva. No se puede reparar, no puede multiplicarse, no puede regenerarse, no puede producir enzimas, nada. Ya con lo que nació, termina su vida. Por eso tiene un tiempo de vida. Pero el glóbulo rojo que hay adentro, casi el 99% que creen que hay dentro del glóbulo rojo. Hemoglobina. ¿De acuerdo? La síntesis aparecerá por aquí, gracias a la eritropoyetina, que favorece. Por eso cuando hay insuficiencia renal, cuando hay un daño a nivel renal, ¿qué pasará con los niveles de eritropoyetina? ¿Aumenta o disminuye? Entonces va de la mano también con anemia. ¿Por qué? Porque no tienes la hormona. La hormona eritropoyetina no tiene la hormona eritropoyetina, entonces no puedes sintetizar la cantidad de glóbulos rojos que tú necesitas. ¿De acuerdo? ¿Conforme? ¿Estamos de acuerdo? Y perdiendo. No, por favor, no vayas al túnel. No vayas al túnel. Vamos. Acá tenemos, miren, el glóbulo rojo horrorizado, lo tenemos ahí. Forma bicóncava en casi todas las especies de mamíferos. En los camélidos son más pequeñitos y esféricos. En los camélidos. Pero generalmente tiene la forma bicóncava. Puede haber pues anemias microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Eso no lo vamos a ver ahorita. Pero miren, acá tiene glóbulos rojos más grandes de lo normal. Entonces, en una anemia macrocítica que tiene glóbulos rojos más grandes de lo normal, ¿cuándo ocurrirá que tengan más glóbulos rojos más grandes de lo normal? ¿O son glóbulos rojos maduros o inmaduros? Maduros. Inmaduros, la división a la izquierda. Eso lo van a ver ya en otros cursos. ¿De acuerdo o no? Este es un clásico. De acá. Miren la forma bicóncava. Si tiene la forma bicóncava, ¿tiene exceso de superficie o defecto de superficie? De exceso. ¿Dónde te abrigarás más en el invierno? Pues este año ha habido, pues, hemos bajado a 12 grados. Acá en nuestro conito, que lo que ven en este conito, ha bajado bastante la temperatura. ¿Qué te abrigará más? ¿Una colcha, tomando el mismo grosor, una colcha pequeña o una colcha de mayor dimensiones? Mayor Mismo grosor, ¿ah? Mayor. Mayor dimensión, porque ¿tienes exceso de superficie o no? Sí. Claro, entonces si tienes exceso de superficie, volumen, pues te puedes cambiar de forma fácilmente o no. Claro, tienes como que tienes un pellejo más grande de lo normal. ¿Entienden? Eso es importante porque va a permitir que estos glóbulos rojos se puedan deformar con facilidad o no. Van a poder deformarse con facilidad. ¿Cuánto diámetro aproximado de glóbulos rojos de mamíferos por ahí? Por las 8 micras. 8 micras más o menos es el diámetro que tiene un glóbulo rojo. 8 micras. 8 micras. Ahora veamos aquí. Miren, tenemos acá la membrana del glóbulo rojo.
Miren lo que tiene la membrana de glóbulos rojos. Tiene glicoproteínas que están incrustadas en los fosfolípidos. ¿Se ve? No lo voy a tomar si es la glicoforina C, si es la banda 3, la banda 4.2, si es la anquirina, la aducina. No me interesa nada de eso. Lo único que me interesa es que hay proteínas que están incrustadas ¿dónde? En la membrana. ¿Se ve o no? Proteínas integrales. ¿Pero por qué me importan estas proteínas integrales? Porque hay unas proteínas estructurales que ven acá de negro y de rosado que le llaman las espectrinas. Las espectrinas, miren cómo se conecta entre proteínas integrales. Son como doble cadenas. Estas cadenas, ¿qué permitirá? Que los glóbulos rojos se puedan deformar o no se puedan deformar. Jala por un lado, se mueve para acá. Jala por otro lado, cambia de forma. Le da buena deformación a los glóbulos rojos cuando tienen esa proteína estructural llamada las espectrinas. Eso me interesa. Profe, la banda 4.9 no me interesa, solo me interesa que digan que tenemos la cadena alfa y beta de quién, de la espectrina que está unida a proteínas integrales. Eso sí me interesa en eso. No me interesan los nombres. Pero que si hay espectrina. Miren acá, puede ver diferentes tipos de anemia. A ver, puede ver una anemia plástica cuando solamente tenemos precursores eritrocíticos o proeritroblastos de gran tamaño o no. ¿Se han dado cuenta o no? Son glóbulos rojos de gran tamaño. Claro, si hay una insuficiencia renal, ¿qué es lo que ocurre? No hay buena cantidad de eritropoyesis. Y si no hay buena, perdón, de eritropoyetina, ¿podrá terminar la eritropoyesis en esos glóbulos rojos? No, son glóbulos rojos inmaduros. Infecciones víricas en células precursoras. Definitivamente te va a dañar todo lo que vaya a realizarlo ahí. Otro común es la deficiencia de hierro. El hierro forma parte de ¿qué era? ¿El hemoglobina? Del grupo E, ¿sí o no? Ah, Claro, si no tenemos hierro, ¿va a poder transportar oxígeno o no? Entonces hay una anemia ferropénica cuando hay deficiencia de ¿qué? De hierro, ¿de acuerdo o no? Entonces hay deficiencia de hierro, ¿cómo son estos glóbulos rojos? Más chiquititos, se llaman hipocrómica porque tiene menos hierro de lo normal, y microcítica porque es de menor tamaño. Miren cómo puede ver tantos defectos o infecciones cuando está ocurriendo la eritropoyesis. ¿Se han dado cuenta o no? Pero también puede ver una anemia cuando el glóbulo rojo maduro en el torrente sanguíneo y le llamamos hemólisis. Y eso lo vimos en la práctica. ¿Se acuerdan que vimos la hemólisis cuando los glóbulos rojos se rompían? ¿Qué ocurre? ¿Qué saldrá del glóbulo rojo? La hemoglobina, y la hemoglobina le daba el color rojo al plasma, porque si no el color del plasma era transparente o medio amarillo. ¿Qué puede destruir glóbulo rojo maduro? Parásitos. Parásitos, malaria, es muy común. Entonces, respuestas inmunológicas. Y acá dice algo importante: defectos en la membrana y defectos en el metabolismo. Vamos a incluso acá justo lo que decíamos nosotros. Normalmente, cuando vamos a la altura, ¿cómo es la presión de oxígeno en el aire? ¿Alta o baja? ¿Alta? No, dijimos que en altura había menos moléculas de oxígeno, había menos presión. Si hay menos presión en el aire, en la sangre, ¿habrá más presión o menos presión? Menos. Entonces el riñón va a censar que hay poca presión de oxígeno en la sangre que está llegando ¿a dónde? Al riñón. Entonces, ¿qué hace el riñón? Que sintetiza gran cantidad de eritropoyetina. ¿Y qué va a pasar con la cantidad de número de glóbulos rojos? ¿Va a aumentar o no? Aumenta. ¿Ves? Estás aumentando el número de glóbulos rojos. Estás aumentando también la concentración de hemoglobina. Importante. Miren cuando hay una insuficiencia renal. ¿Qué ocurre con los niveles de eritropoyetina? Baja anemia, menos glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Ese es muy importante en ese caso. ¿Qué necesitamos nosotros, decíamos, para la hemoglobina? ¿Qué es lo más importante dentro del grupo E? El hierro. El hierro nosotros no lo producimos. El hierro viene del alimento. Entonces tenemos que darle hierro. Entonces normalmente el hierro es captado con el alimento que tenemos, pasa por el estómago y ¿dónde va a ser absorbido? Miren ustedes, ¿dónde? Justo en los enterocitos.
Justo lo que vamos a ver nosotros en un ratito. El hierro tiene que absorberse a nivel intestinal. Acá tienen el hierro en estado 2. ¿Qué pasa? Estado 3. ¿Y pasa a dónde? Al intestino. Y el intestino, ¿a dónde va a pasar? A la sangre. ¿Quién lo lleva? La transferrina. La transferrina es un transportador de hierro en la sangre. Y mira dónde llega la transferrina. La transferrina lleva. ¿Y a dónde lo lleva? Al hígado. ¿A dónde lo lleva? A la médula ósea. ¿A dónde lo lleva? A los macrófagos que se encuentran, ¿dónde? En el vaso y en el hígado. A los macrófagos. Miren ahí. Ahí le está llevando el hierro. Miren acá que el hierro también sale por sangre. Esto lo vamos a explicar por qué. ¿Qué más? El hierro, ¿cómo lo almacena en los órganos? Como ferritín o ferritina. La ferritina o ferritín lo almacena hierro, ¿dónde? En el intestino, en el hígado y en el vaso se almacena como ferritín. Cuando alguien sufre de anemia, ¿qué te dice que coma? Vaso. Vaso. Si no te gusta el vaso, cómete el hígado. Vaso o hígado. Por eso no puedo comer el intestino como choncholí tal vez. Ahí. Sí, podrías ahí. Por la cantidad de hierro que va a haber acá es poco. ¿Por qué? Porque el intestino, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se le escapa el intestino? Un enterocito, ¿en cuánto tiempo se desprende? ¿Cuántos días? En 3 a 5 días el enterocito se descarta. Tengo una renovación de intestino cada rato. ¿Pero qué? De las células enterocitos o células intestinales. Mira la importancia del grupo hierro. Mira, ¿y para qué llevaría hierro yo a la médula ósea? Porque en la médula ósea se da la eritropoiesis. En los huesos largos de la médula ósea, ahí se da la eritropoiesis. Por lo tanto, esta transferrina con el hierro, ¿dónde tiene que llevarlo? Pues a la médula ósea. Ahora, el problema, ¿por qué los niveles de hierro en mujeres tiene que ser mayor, el consumo de hierro en mujeres que en machos, que en hombres? Por claro, por la pérdida de sangre. O sea, las mujeres en su ciclo estral, por tener pérdida de sangre, están perdiendo hierro. Los hombres, como no tienen ciclo estral, no pierden el hierro. Entonces las mujeres tienen que tener un mayor consumo de hierro, mucho mayor que el de los hombres. Ahí. Miren acá, este es en humanos, un tipo de anemia llamada anemia hemolítica o llamada esferocitosis hereditaria. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene un defecto en la espectrina. Si tiene un defecto en la espectrina, ¿esos glóbulos rojos podrán deformarse con facilidad? No. Si no pueden deformar con facilidad, ¿qué quiere decir? Que cada vez que pase por capilares muy chiquititos, va a ir perdiendo restos de membrana celular. Va a perder el exceso de volumen, de superficie que tenía. ¿Se acuerdan? Decíamos que tenía exceso de superficie por la forma bicóncava. Y al último, ¿cómo quedará? Como una esfera. La esfera es la menor superficie de volumen que existe. La esfera. Entonces, esos se llaman esferocitos. ¿Son captados por quién? Por los macrófagos del vaso. ¿Y qué hacen? Lo engloba, lo fagocita. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los engloba? La siguiente diapo. La siguiente diapo nos va a ayudar. Esa pregunta vamos a hacerla en un ratito porque tenemos que llegar a 2 diapos después. Mejor seguimos. Los glóbulos rojos, hay 2 maneras que los glóbulos rojos se destruyen. Opción 1, van por el torrente sanguíneo y se destruyen. Otra, llegan al vaso o al hígado, los fagocitan. ¿Cuál creen que sea mejor? ¿Que se destruyan en la sangre
o que llegue al vaso, el macrófago, los fagocitos. ¿Por qué no sería bueno que se destruyan en la sangre? Porque saldría la hemoglobina, y la hemoglobina cuando está en el plasma precipita, por eso tiene ese color rojito en el plasma. ¿Se acuerdan cuando viene en el plasma cuando hay hemólisis? Esa hemoglobina está precipitada, es globular, es ya como sólido, y de esa manera precipitada, ¿podrá transportar oxígeno? Ya no, porque ya no es una pelota inflada, es una pelota reventada. O sea, si es que la hemoglobina estuviera viajando solito en el plasma, ¿qué pasaría con esa hemoglobina? Ya sería como una pelota reventada. Y dígame, ¿de esa manera podrá transportar oxígeno? No. Si quiero transportar oxígeno, pues tiene que ser cuando está funcional. La pregunta es, cuando el glóbulo rojo hay una pequeña destrucción intravascular, quiere decir que revienta ¿dónde? Afuera, ¿de acuerdo o no? Afuera, correcto. Pero mayoritariamente la destrucción tiene que ser extravascular, fuera de la sangre. ¿Dónde? En el hígado, en el vaso, los macrófagos del sistema retículo endotelial. El vaso tiene trabéculas. Han visto histología, tiene bastantes huequitos. Entonces, si hay un glóbulo rojo y tengo bastantes trabéculas, ¿podrá un glóbulo rojo esférico podrá pasar con facilidad? No. O cuando tenía exceso de membrana pasaba con facilidad. Tenía Entonces, en que ser- esperocitosis, esos glóbulos rojos o pierde deformación, ¿qué pasa en los macrófagos? Los agarra al toque, los fagocita, y si le fagocita, ¿qué le quita? El hierro. Y ese hierro lo lleva a la médula ósea, la transferrina, para producir nuevos glóbulos rojos. Porque la que se destruye en sangre ya no funciona. Por eso necesitamos glóbulos, por eso necesitamos que tenga deformación. Ahora dígame, estos macrófagos que están mayormente en el vaso, ¿quién tendrá mayor poder de deformación, señor Paz? ¿Un glóbulo rojo que recién salió de la médula ósea o un glóbulo rojo que ya tiene 100 días en sangre? Claro, porque tiene más exceso de membrana. Si tiene más exceso de membrana, ¿podrá deformarse más o no? Y a medida que normalmente se va deformando con el tiempo, ¿ganará deformación o menos deformación? Y si tiene menos, es atrapado. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen los fagocitos? Los macrófagos, los fagocitos. Entonces, de esa manera detecta glóbulos rojos que estén ya viejitos, pues, porque han perdido deformación. Eso es lo que nosotros queremos. Por ahí es importante esto de aquí. Esa deformación es importante. Profesor, ¿deformación se refiere cuando están prácticamente... Cuando puede cambiar de forma y Cuando viajar son por ovoides, los vasos sanguíneos muy chiquititos, por los capilares. Ya no. Eso quiere decir deformación. Miren cómo los glóbulos rojos mueren. También tienen un tiempo de vida. Y se llama, ¿se acuerdan que en las células era apoptosis, la muerte celular? Los glóbulos rojos se llaman eriptosis. Destrucción de muerte programada de quién? De los glóbulos rojos. La eriptosis. Hay ese término llamado eriptosis. ¿Qué es lo que ocurre? Esta es la última diapo de ahí. Y tenemos que ver esta de aquí. El glóbulo rojo maduro. Vamos a despertarlos. Tenemos que hacer descanso, pero vamos a hacer descanso. Sí, profe. Tengo que terminar estas 2 días. Tienes un ratito, unos 3 minutos, porque tengo que terminar estas 2 días. Me duele todo mi cuerpo. Ah, ¿quién te manda? Mira, mi brazo. Te han dicho ya. ¿Y ella cómo está? Te pregunté. Más allá que acá. ¿Y su mamá qué te dijo? Oye, yo prefiero a su mamá te denuncio. Llega última ¿Ah? Llega última el sol. No, profesor. 3 minutos por uno, ¿ya? Casi ni Se veo. vaya, no se va. ¿No pusieron presión? No, todo nada, no un lapicero. Uy, qué rica hemoglobina. Déjame a mí porque es mi parte que tengo que comer. ¿Qué? Mi cantidad de proteína que tengo que comer diariamente. ¿Por No se qué? vayan a ir, estírense nada más.
cerrado también ustedes. Están grabando ya ahí.